Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lautaro Fernández Kunz. Estoy acá con mis dos compañeros Sebastián Minuet. Hola, buenas. Un gusto estar con ustedes. Para la gente que nos esté escuchando, aunque sea una persona que nos escuche, para nosotros ya es un honor. Y bueno, vamos a tratar de compartir un espacio. Y mi otro compañero, Agustín Valenzuela. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Gracias por invitar. Y bueno, este espacio, este programa, va a tratar del estudio del budismo. Vamos a hablar acerca de qué es, algunos conceptos básicos, charlar más que nada, que es una de la gran parte, una de la base del budismo, la charla. Claro, sí, vamos a hablar de lo que es, de lo que no es, de lo que la gente piensa que es, de lo que la gente piensa que es y no es, de los prejuicios que tienen sobre el budismo y aclarar todas las ideas que la gente que nos escucha quiera compartir. Sí, pero no todo ahora de este programa porque no nos alcanza el tiempo. Ah, ¿cuánto duraste? Creo que tenemos 20 minutos, algo así. ¿25? Eso. Ah, bueno, listo. Vamos a hacer lo que podamos entonces. Eh, bueno, esto lo hacemos para hacer que la gente conozca lo que es el budismo. Se llama el grupo, o este espacio, este programa, Dharma en el aire, como el grupo que tenemos en Facebook y el canal de YouTube. Así que, para empezar, ¿con quién fue el Buda? Sí, Parece. ya, dijimos que, que nos busquen en Dharma en el aire, Sí. en la página de Facebook, ¿verdad? Sí. Lo dijimos. Sí. Eh, ¿Quién se anima a decir qué es Dharma? ¿Qué significa Dharma? ¿Por qué Dharma en el aire? En el aire, bueno, está flotando ahí, ¿no? Pero Dharma, ¿qué quieres? Una palabra para definir Dharma. Y era como una enseñanza. Eso, está bien. Sí, sí. Sí. Entonces Dharma quiere decir enseñanza, enseñanza en el aire. Es que compartamos un espacio donde la enseñanza budista se compartan, o sea, se estén ahí flotando entre nosotros, el Claro. oyente y nosotros que estamos de este lado hablando. Sí, me colgué porque había palabras más complicadas de pronunciar y se me lengua la traba. Se me les muere más, sí. Sí, porque viste que eso lo hablamos con vos justamente, bueno, ya que estamos en la intimidad, a los oyentes vamos a contarles la intimidad. Antes de empezar el programa nos tomamos 2 cervezas con Lautaro y estamos hablando del nombre del programa y Dharma significa muchas cosas. Entonces cuando yo le dije qué significa Dharma, era un matete. Porque significa enseñanza, significa fenómenos, significa las cosas como son. ¿Te acordás? Cómo son. ¿Qué decía vos? ¿Te acordás? Sí, sí, hablamos muchas veces. Claro. Y después de la segunda cerveza se complicó peor. Y ahí sí, sí. Pero bueno, ¿quién fue el Buda? Y es una persona normal. O sea, no era no fue ningún dios ni nada por el estilo. Era un príncipe llamado Siddhartha Gautama de la tribu Shakya, Sí. que por su padre el rey no le hacía conocer la enfermedad, la vejez, el sufrimiento, o sea, los aspectos negativos de la vida, por así decirlo. Ujú. Y en una de esas, que él se iba o estaba por hacer un recorrido por el pueblo, el padre mandó a hacer que en el recorrido hayan solo personas felices, ¿no? Todos jóvenes y que no vea eso, Como un programa de Tinelli, más o menos. Una cosa así. más o menos. Sí. Y bueno, no. Ya te desvié. Claro. Usted, Agus, Lautaro, yo mismo, para reflexionar, Lautaro nos está contando la historia del Buda histórico, ¿no? ¿Hace cuánto que nació el Buda, más o menos? Se dice... 500 años antes de Cristo. ¿Cuánto? Ahí está. No se ¿Cómo? escuchó. 500 años antes de Cristo. Ahí está, sí, más o menos. Así que estamos hablando de un tiempo, Y bastante antiguo. claro. ¿Y ustedes creen que los padres, a los que están del otro lado, ¿no? Escuchándonos y nosotros mismos, los padres tienen un poco esa intención, como la del padre del Buda, de hacernos evitar sufrimientos? Sí, ¿No son todos los padres un poquito así? ¿No es una metáfora la historia del Buda de los padres en general? es que es la metáfora. Claro. Sí, Ujú. está lleno. Sí. Si vos lees los libros, hay partes que decís, me están boludeando. Claro. Ujú. Y Sí.
Entonces te habías quedado en la parte donde el Buda sale, descubre que había sufrimientos, ¿no? Dijiste. Claro. Ujú. Y él, estando en el recorrido de un enfermo, no conocía qué era y se va en su búsqueda y ahí empieza a descubrir la muerte, el dolor, la enfermedad. Y se dio cuenta que vivió engañado y al ser de la India, porque no viene de Japón como todos conocen a los japoneses, viene de la India el budismo, hacían una práctica que, ¿cómo se llamaba? Ascetismo. Eso, Ujú. que era meditar Y morirse de hambre. y morirse de hambre, ¿no? Sí. No comía nada, o sea, no es que no comía nada literal, comía lo mínimo, Semillas Sí, de mostaza, de mijo. Se iba al extremo. claro. Ujú. Hasta que un día todo esquelético escucha en una canoa un maestro y su discípulo de Una música. conversación, ¿no? Claro, escucha la conversación. ¿Qué decía el maestro a su discípulo? Te decía, tenía un instrumento. Una citara. Una citara. Una guitarra. Si la cuerda está muy apretada, suena mal. Ujú. No suena, pero suena mal. Y si está muy floja, no suena. Entonces tienen que encontrar un punto medio para que suene bien y que suene, ¿no? Y eso escuchó el Buda y entendió que lo que estaba haciendo se estaba yendo al extremo y no hacía bien, estaba haciendo las cosas mal. Claro, si su idea, la del Buda, era liberarse de los sufrimientos de la vida, causándose más sufrimientos físicos y psicológicos, se dio cuenta, por la metáfora que nos cuenta Agus, que era al cohete. Claro, ¿Sí? Porque no olvidemos que los yogis o los ascetas en esa época lo que querían era desprenderse del cuerpo. Por eso torturaban su cuerpo, porque creían que el cuerpo era un obstáculo para el espíritu. Entonces lo que querían era deshacerse del cuerpo, quedar solo espíritu. Entonces el Buda dijo, eso es un extremo. claro. Y esa es la historia que más se sabe del Buda. O sea, la que más se sabe, porque Sí. anda a preguntarle vos 2500 años atrás. Es la historia oficial, digamos. ¿sí? Claro, de toda la que hay es la que... Sus discípulos cuentan, escriben y nos llega hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Hay un montón de cosas. Hay una que dice que la madre del Buda cuando va a parir se agarra de un árbol, los árboles por sí solos se bajan, o sea, como que se agachan los árboles para que la madre del Buda pueda parirlo al Buda, que en realidad se llamaba Siddhartha Gautama. Entonces cuando apenas sale el Siddhartha, el Buda, del vientre de su madre, vamos a llamarlo así, vientre, proclama, dice el Buda, bueno, acá nació el mejor y el único para la humanidad. Si uno entiende literalmente como está el cuentito o el mito o la historia, se pierde porque macho o gran ego tendría el Buda, apenas nace le va a decir a la gente que nació el mejor y el único. ¿El ¿no? Buda dijo eso? En la historia, en el cuento, cuando uno lee la historia oficial, sí, inclusive hay películas que recomiendo como El Pequeño Buda, un Buda, ¿no? Hay varias que cuentan la historia del Buda. Entonces el Buda nace, primero ya camina, imagínate. Habla. Y habla y dice que es el único y el mejor. Y los árboles que se doblan. Y los árboles se doblan, está lleno de metáforas poéticas. Metáforas, sí. Claro. Entonces es importante entender que es eso, son metáforas. Bueno, y ahí cuando despertó, tuvo una vida y fue lo que hoy se conoce como el budismo. Que el budismo vendría a ser una práctica, es eso, es una práctica para lograr la plena atención, como se le dice, de cuando vos haces, no sé, estás haciendo la cama, haces la cama. Si estás nadando, estás nadando. Si salís a correr, salís a correr. Con esto quiero decir que cuando vos estás haciendo algo, o si estás pensando, pensás. Cuando vos haces algo, no te dejes, o sea, que tu mente no divague y vaya Pero por que otros tus lados. pensamientos no te ganen más que lo que estás haciendo, que te enfoques en lo que estás haciendo. Claro, ¿No? Claro, porque la base, una de las primeras cosas que enseña el Buda es el control de la mente, porque según el Buda, la naturaleza de la mente es el divagar, irse de un lugar al otro constantemente, no quedarse quieta jamás.
y dominar a quién, a la persona. Claro. ¿Sí? Que padece su mente. O sea, una persona que padece su mente, no que tiene una mente, la padece. Entonces el Buda, ¿qué dice? Bueno, meditemos, una de las primeras cosas, y a través de la meditación poder controlar, como el jinete que controla su caballo, a la mente, para que no se divague. Por esta cuestión de que se va del pasado al futuro, se queda en el futuro, se va al pasado y siempre se pierde ¿qué? El presente. El presente. Claro, Sí. claro. Como vos decías, si estás comiendo, si estás lavando, estás lavando, si te estás tirando gases, te estás tirando gases. Digamos. Es así, claro. Sí. Y bueno, entonces queda entendido que el budismo es una práctica, es un, si se le quiere decir, un estilo de vida. No es una religión. Quiero hacer esta diferencia porque mucha gente la considera así o hasta se fue distorsionando tanto el budismo que vendría a ser un budismo occidental que lo tratan al Buda como un dios y era una persona normal. Claro. O sea, tenía Eh, necesidad de... Eso es tremendo, es tremendo. ¿Cómo se hizo del budismo una religión también, inclusive en la misma India? Si Sí. uno va a la India ve que el Buda es más o menos como un dios cristiano acá. Inclusive también después acá en Occidente se hizo una autoayuda, como que si el budismo te sirviese para autoayudarte, Claro. para vender libros o consejos fáciles. Y el budismo es mucho más complejo que eso. Sí, ¿Sí? Es mucho más, inclusive profundo y efectivo que uno que te diga, bueno, todo lo que vos desees, lo tenés que pensar y se te va a cumplir. Sí, claro. El Buda no dice eso nunca. Es más profundo que eso. claro. Y hay mucha gente que también piensa que la meditación es un tipo de rezar y Esos nada que ver. locos, me acuerdo cuando me dijeron una vez, yo le contaba que hacía budismo, me dice que esos locos que levantan la mano y decía, no. Claro, que que- tienen rasta y que fuman porro, Claro, con sí. una mezcla de hippie con Cualquier cosa, Rastafari, con no sé qué se imaginan, claro. No, Sí. no. Ya partiendo de que el Buda empezó dando enseñanzas y no había ningún dios, él no creía en Dios. Cuestionó los dioses de su época, que eran los de hindúes. Shiva, Ganesha, todos esos dioses. Los hinduistas tienen más dioses que no sé, tienen muchos. Entonces Buda, porque son politeístas Claro. en la India. Entonces Buda en su tiempo dijo, no muchachos, acá los dioses en la vida, en el sufrimiento de las personas, no tienen nada que hacer. Así que empiecen a hacer algo ustedes porque los dioses no podemos esperar de ellos. Y sí. Sí. Y bueno, es el punto que queríamos resaltar, que es totalmente opuesto a lo que sería una religión. Es más, el Buda, ¿qué decía de si te encontrás con el Buda en tu camino? Agus, ¿qué decía el Buda? Si te encontrás al Buda, ¿qué tenés que hacer? En tu práctica. Vos estás practicando el budismo y en un momento te encontrás con el Buda. ¿Qué tenés que hacer? Matarlo. Matarlo. Porque el Buda puede ser un obstáculo. Vos tenés que ir más allá del Buda. O sea, No si tenés fuese que- una religión, vos tenés que seguir a tu Dios, a tu amo. Pero el budismo te enseña que tenés que inclusive superarlo. En este caso al maestro, que sería Shakyamuni, Siddhartha Claro. o el Buda, como queramos llamar. En el camino, si te encontrás en tu práctica al Buda, matalo. Tenés que ir más allá. Más allá de Sí. Porque es tu camino, si no se convierte en el camino Del Buda, claro. del Buda. Y Mm. ella hizo su camino, ya vivió, o sea, te toca a vos vivir. Y se murió. Y vivió 80 años. Para esa época era mucho tiempo. O sea que la práctica la hizo bien. Y sí. 2500 años atrás la gente no solía vivir 80 años. Se moría antes de una infección de muela o de cualquier claro, cosa. por cualquier enfermedad. Claro. Así que hasta le hizo bien para su vejez al Buda. ¿Hay algo que querramos aclarar? ¿Algo que quedó flotando No, yo creo de la historia? que pudimos cubrir bien los aspectos. Mm. No sé si quieren agregar algo. No. Está más que claro, ¿no? Por ahí un poco más de la práctica, podemos decir que el budismo en realidad lo que pretende con la práctica, que es la meditación, o hay otras, como el canto de mantras, Mm. es tomar conciencia de la realidad que todos vivimos pero que no podemos percibir, que es que las cosas funcionan armoniosamente y nosotros tenemos que sumarnos a esa armonía, Claro. no ir en contra de una armonía. Bueno, cerramos con esta sección y pasamos a las preguntas que nos hacen
en nuestra página de Facebook. Les recordamos, se llama Dharma en el Aire, como el programa, como el canal de YouTube. Pueden unirse, están totalmente invitados. En Instagram también tenemos fotos muy sensuales nuestras para que vean la belleza. Porque acá solo somos bellas voces, pero en Instagram pueden ver que somos bellas personas también, ¿no? Bueno, eso no sé, hablen por ustedes. Se te está elevando el ego. Así que tenemos varias personas que nos estuvieron haciendo preguntas en el grupo, pero seleccionamos 3 que nos parecen las más adecuadas para empezar y que tienen como un cierto hilo que se puede seguir. El primero es Alejo López, que pregunta: ¿todos pueden ser budistas? Y no sé qué responden a eso. Bueno, yo diría que sí, porque antes habíamos dicho que una de las cosas que enseñó el Buda fue que todas las personas potencialmente éramos Budas. Entonces, a todas las personas a ser Budas, que quiere decir que somos todos iguales y tenemos los mismos derechos en la sociedad y en el mundo, pueden practicarlo. ¿Practicar qué? Manifestar ese estado interior que es el que llamamos Buda. Una cierta armonía de una persona con su entorno. ¿Sí? Entonces, ¿todas las personas pueden practicar el budismo? Sí, ¿vos qué decías, Agustín? Y sí, porque obvio lo dijo el Buda, ¿no? Pero al ser todos iguales, todos tenemos... Hay gente que son orgullosas, pero... Todos tienen el estado Buda, Claro, que se le todos dice. tienen esa... ¿Quiere que le diga un cuentito que me contó un Lautaro de la tarde sobre... ¿Te acordás del cuentito que me contaste? ¿Del Sí. maestro? ¿Te lo cuento yo? ¿Me lo regalás? Contalo, sí. Bueno, ¿qué es el estado Buda? Bueno, un discípulo y un maestro. Imaginen esa situación. El maestro empieza a insultar al discípulo y porque el discípulo le pregunta, maestro, le dice, ¿qué es el estado de infierno y el estado Buda? No te voy a decir porque vos sos muy tonto, no vas a entender, le dice el maestro. Pero maestro, ¿cómo va a decir eso? Dígame, ¿qué es el estado de infierno y qué es el Buda? No vas a entender porque vos sos muy tonto. Entonces el alumno se enoja, saca la espada que tenía porque es un samurái y le apunta para cortarle la cabeza al maestro. Entonces el maestro le dice, eso es el infierno, antes que le corte la cabeza. Entonces el discípulo se queda asombrado y guarda la espada y le dice, eso es el estado Buda. ¿Sí? Bueno, hoy me lo contó Lautaro y lo charlábamos con Agus y a mí me gusta porque el budismo tiene muchas de esos cuentitos, esas Sí, frasecitas te dejan pensando. claro. Entonces, ¿qué decía? Si todas las personas Pueden ser budistas. Claro que sí. Sí. Aparte es lo que primero que planteó cuando dijo que todas las personas son iguales en su tribu, sin hacer distinción de las clases sociales, que recordemos que en esas épocas si vos nacías pobre tenías que morir pobre, por más de que sea inteligente y inventor, lo que te parezca, o morías pobre. Si nacías rico, morías rico. Claro, porque en esa época en la India creían que el karma definía la posición social que cada persona iba a tener. Entonces, si vos nacías pobre, tu karma era que eras pobre, entonces no se podía modificar y tenías que conformarte con eso. El Buda le dijo, no, muchacho, todos somos Buda y el karma se modifica, ¿eh? Claro. Hay una práctica para eso. Y le dice, Algo del karma que queremos aclarar es que no es eso de si vos haces algo bien, te va a pasar algo bien, o si insultaste a alguien, te vas a tropezar en la calle. Después vamos a hablar de eso, ahora no porque es un tema muy complejo, pero ya Sí. que tocó el tema, claro, otro programa vamos a hablar bien del karma. No es la teoría de Newton, no. la causa y el efecto mecánico. No es eso, ¿sí? Así que vivieron engañados toda su vida. Sí. Bueno, creo que con eso contestamos la pregunta. Todos pueden practicar el budismo, Exacto. menos los que no tienen ganas. Y sí. Hay que tener voluntad. Mm. Así que otra pregunta. Claudia Lanís nos pregunta, ¿a qué apunta el budismo? ¿A qué apunta el budismo? ¿A qué apunta el budismo? A ver, Agustín. El budismo apunta Sí, apunta no sería... Sí, apunta. Porque sabemos que el budismo no tiene... apunta a muchas cosas el Sí. budismo. Y en realidad apunta y no apunta. Porque sabemos que el budismo en la meditación, por ejemplo, no tiene un objetivo. No. Claro. No es voy a hacer esto para tener tal beneficio. Empezamos por
la punta más importante sería el Claro, sufrimiento. El sufrimiento, claro. Sufrimiento. Sí. Y el sufrimiento en el budismo no sé si está bueno sufrir, Y- pero A mí no me gusta. no está bueno sufrir. Pero son parte de la vida y todos sufrimos, todos tenemos problemas, todos pasamos por obstáculos que tenemos que sobrepasarlo. Claro, entonces... No podemos quedarnos trabados en uno solo. Si nos va mal en algo, nos va mal en el trabajo, nos va mal en la vida, nos va mal en la familia, en la pareja. No llorar y trabarse en eso, ¿no? Estar meses, si te va mal en el laburo, algo te pasó, te echaron. No tenés que quedarte en eso, llorar meses, que la vida se te acabó, ¿no? Porque la vida sigue. Claro. Sí. La vida Le podemos contar el cuento que hoy contamos antes de empezar el programa sobre este tema del sufrimiento. ¿Les contamos un cuentito cortito? Ahí va, primero quería decir que con todo esto que dijiste, aclaraste lo que es el sufrimiento. Pero entonces con todo esto del sufrimiento, de que siempre vas a sufrir porque la vida es así y los problemas que vos tenés. Entonces, ¿a qué apunta el budismo con todo este sufrimiento que hay? Que vos tenés que encontrar un punto medio para no sufrir de más, ni tampoco, obvio que nunca vas a dejar de sufrir, Claro. pero no sobrepasarte en esos niveles de sufrimiento, tratar Sí. de encontrar un nivel medio. La comprensión de que hay sufrimientos que son de más. Que hay Claro. sufrimientos, por ejemplo, el Buda dijo morirse, envejecer y cambiar. Son sufrimientos que están y son parte de la vida. Pero hay sufrimientos que vienen del ego, como ilusiones, fantasías, que hacen sufrir a una persona, que son al cohete. Entonces hay sufrimiento y hay sufrimiento de más, o miserias al cohete. Claro. Entonces enseña a tratar de reconocer la diferencia entre esos tipos de sufrimiento y Claro. eliminarlo. El cuentito es a un samurái le clavan una flecha envenenada. El samurái sale corriendo a su grupo y le dice: ¿Quién me clavó la flecha? Me estoy muriendo. ¿Quién me clavó la flecha? Y así pasa días reclamando y quejándose de quién carajo le clavó la flecha. Entonces se acerca al Buda y le dice: ¿Quién me clavó la flecha? Flecha, Buda, dígame usted, ¿quién me clavó la flecha? Que usted tiene poderes. Y el Buda le dice: primero no se va a sacar la flecha y después va a preguntar quién le clavó la flecha. Entonces el Buda lo que te está enseñando ahí es primero quítate Claro. el sufrimiento y después busca la causa. ¿Sí? Es práctico. Claro. ¿sí? Sí. Sí, sí. Y bueno, seguimos, creo que quedó contestada esta pregunta. ¿A qué apunta el budismo? A sufrir lo menos posible. La síntesis. Y la última pregunta que la hace Esteban Gallo, dice: ¿se puede dejar de sufrir? Y a ver, no. Simple y conciso. No se puede dejar de sufrir. Primero, porque ya el Buda nombró esos 4 tiempos, por así decirlo, de sufrimiento. Cuando vas a nacer, mientras creces, cuando enfermas y cuando morís. Parte de la vida, ¿no? Claro, es parte, o sea, ya está con la vida. Entonces, dejar de sufrir, no. Ya por eso te lo digo. Y tampoco, mientras vos vas a vivir, vas a pasar por mucho sufrimiento. O sea, es que no hay más para decir, es que no se puede dejar de sufrir. No se puede. Si la pregunta es: ¿se puede dejar de sufrir? Me hace acordar a los programas. ¿Vieron ustedes cuando a la noche prendemos los programas que te aparecen los evangelistas y dicen: paren de sufrir? Claro, es medio... No se puede dejar de sufrir. Lo que propone el budismo es eliminar o a través de la comprensión, eliminar sufrimientos que son de más, que son de pura ilusión, del ego. Claro. Son fantasmas. Después hay sufrimientos reales, como dijiste, Lautaro. Morirse, nadie le va a gustar eso, la idea de morirse. Entonces va a sufrir. Pero otra cosa es sufrir por otras 1000 cosas que son ilusiones que produce el ego. Entonces el budismo, a través de su práctica, lo que enseña es a eliminar los sufrimientos objetivos, que serían los que son parte de la vida, de los sufrimientos de más. Claro. Porque... Sí. Claro, ¿no? O sea, la pregunta es media rara porque podés dejar de sufrir. ¡Pare de sufrir! ¡Pare de Es sufrir! medio de autoayuda. Claro. Si buscas un libro de autoayuda, te decimos que no, porque no trata de eso el budismo. El budismo no te quiere enseñar a vivir, quiere que descubras cómo te queda más cómodo tu propia vida. Claro.
Y así que bueno, esperamos haber respondido de manera que les sirva estas preguntas. Nos vamos a un corte de un Un corte y una quebrada, decían en la tele, ¿verdad? Un corte y una quebrada. sí, un pequeño espacio publicitario y Venimos con los temas. ¿con qué volvemos en el segundo Volvemos bloque? con los temas y analizamos un poco la letra de los temas y lo que quiere decir. Claro, así que nos vemos en un ratito. ¿Qué lees, que me ves, que soñás cuando te veo sentada en cicatrices, tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes, que dormís, que decís, tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno? Traicionada de una vez al dolor. Compañeros así son enemigos buenos. Solta el dolor. Pie adelante, pie atrás, caminas y volves al comienzo. Tu laberinto es solo un camino con nervios. Si soltás vas a ver que no hay más que todo esto que vemos. Las cosas son sinceras, nos miente el argumento. Traicionada de una vez al dolor. Compañeros así son enemigos buenos. Solta, solta el dolor. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volve, volve, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volve, volve, toca, míralo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién
¿Quién será? ¿Quién ha sido? ¿Y por qué el frío? La pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocerse atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan, que van a volver, hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda, o si está, si recuerda a veces, o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está, si está. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Bueno, terminamos de escuchar estos dos temas del artista Gabo Ferro. ¿Cómo se llaman los temas, Agus, si alguien lo quiere buscar? Soltá y Lo que te da terror, el segundo tema. Y bueno, ahora vamos a charlar un poco de qué nos pareció, qué nos produce, las letras. ¿Vos querés empezar, Agus? Y empezaría con Soltá. Soltá es un tema que disfraza mucho dolor, mucho hacer algo que uno no quiere, ¿no? Sí, se podría decir. Por algo se llama soltar, ¿no? Soltar el dolor. Es algo que alguien obligadamente hace algo que le hace mal, claro, que pero lo sigue haciendo. Claro, como que está metido en eso, ¿no? Sí, Lo sigue haciendo, pero por algo, por un motivo. A mí me pasa con ese tema, yo me encanta Gabo Ferro como artista, como músico. Les recomiendo escucharlo, tiene 10 discos ya. Y aparte de ser músico, es poeta y también es historiador. Más allá de la poesía que puede tener las letras, me encanta la tonalidad de la voz, como con la voz expresa muchas cosas que no están solamente en las letras, ¿no? Como hay algo más. Claro, Un tiene blues. esos agudos, Ujú. los silencios. Ujú. Y hay una parte del tema que dice: pie adelante, pie atrás, caminás y volvés al comienzo, tu laberinto es solo un camino con nervio. Y a mí me hace pensar en cuando dice pie adelante, pie atrás, es como que estás por dar un paso y dudaste y lo regresaste. Es el mismo pie el que va y viene. Ujú. Como que no te animaste y no sé, por lo que dirán los demás o porque no tenés seguridad en vos mismo. Y después que dice caminás y volvés al comienzo,
puede ser que le des para adelante, pero es como que estás en un círculo y volvés al comienzo, o que estás directamente caminando en sentido contrario. Y si, Como repetir un patrón constantemente, no puede salirse de un patrón de repetición de No algo. puede salir del laberinto. Ujú, claro, por eso después mete los laberintos. ujú. Y sí, pero dice tu laberinto es solo un camino con nervios. Yo ahí más o menos me perdí. ¿Qué puede decir? O Au, no sé quién. Para mí, a mi interpretación, sepamos que como es poesía, la poesía no tiene una verdad, es una interpretación individual. Para mí, cuando dice tu laberinto es solo un camino con nervios, o sea, el laberinto es un camino con nervios. Está hablando de que está perdido porque no puede relajarse, está nervioso, entonces los nervios lo pierden. Como esto es un programa budista, lo podemos asociar a lo que hablábamos antes. Si yo estoy ansioso, nervioso, aturdido, perdido, me pierdo, no me encuentro. Entonces por eso dice, el laberinto es solo un camino con nervios. Son los nervios el problema. Claro. ¿Sí? Para mí. Claro. Y después, Au, ¿qué te parece cuando dice traicionar una vez al dolor? ¿A qué te suena eso? No sé. Lo primero que se te viene. A que salga de ese sufrimiento, de esa estructura de traicionar de una vez al dolor, como diciendo, salí de ese sufrimiento, soltar. Claro. Y sí, la verdad es un tema muy lindo. Y el otro tema que escuchamos se llama Lo que te da terror. Vamos a ver, Seba, ¿qué quiere opinar? Bueno, para mí este es un temazo. Me gustaría aclarar primero que esta canción pertenece a un disco de Gabo Ferro que se llama... El disco se llama Las agujas tras la máscara. O sea, las agujas tras la máscara. Ya si uno piensa el título, está hablando de esas cosas que están detrás de la máscara, que podría ser la personalidad, lo que queremos mostrar, lo que queremos que el otro se crea de nosotros, que están lastimando, ¿no? Imaginemos agujas clavándonos por detrás de una apariencia. O sea, algo que lastima y que sangra, ¿no? El tema que escuchamos antes, Soltá, también pertenece al mismo disco. Después el segundo tema es Lo que te da terror. Y bueno, aparte de la belleza estética, del cómo la canta, cómo la interpreta, a mí me pasan varias cosas con este tema. Una es que me produce, tanto cuando lo escucho en el disco o cuando voy a verlo en vivo, que lo fui a ver muchas veces, una oscuridad. El tema tiene como una atmósfera, genera una atmósfera oscura, pero que con la letra, con el pasar del tema y uno escuchando lo que dice la letra, esa oscuridad se disipa un poco y te da como un poco de esperanza o de ganas de hacer algo con esa oscuridad. ¿A qué voy? Cuando empieza el tema dice, lo que te da terror te define mejor. Lo que te da terror, eso que nos asusta, eso que nos aterra, ¿no? Porque terror es más que miedo, es espanto. Es un miedo muy profundo, dice, te define mejor. O sea, el miedo, en realidad lo que está haciendo es hablar de vos. Todas las personas ponemos el miedo o el terror afuera, en algo. A mí lo que me pasa con el tema, más eso es una mirada más personal que tengo, cuando dice, el título lo dice, pero aparte cuando lo canta, dice lo que te da terror te define mejor, yo me imagino... ¿Cómo sería? Lo que te da terror es vos mismo, por eso te define mejor. Esto es una interpretación personal, entonces le tenés tanto terror a vos, o sea, a tu verdadero yo, a tu esencia, que lo vas tapando con cosas para mostrar a la gente y que ésta no pueda llegar a ver quién sos por el miedo a que lo rompan. En cambio, si rompen algo que vos pusiste para protegerlo, no te estarían rompiendo a vos, te estarían rompiendo como un escudo que pusiste. Eso es lo que me pasa a mí personalmente. Claro, sí,
Sí, va por ese lado también, comparto. O sea, te define mejor porque ese terror, ese miedo está hablando de vos. Es como una parte de uno que uno no quiere asumir, la expulsa de su interior a su exterior y crea un miedo. Entonces le tengo miedo a tal cosa. Pero ese miedo lo que está diciendo es que hay algo de mí que no acepto y lo expulso, lo saco afuera. Entonces lo pongo como ajeno a mí, porque no puedo asumirlo. Entonces, pero a su vez me define, Claro. si yo me animo a mirarlo. Igual se entiende, ¿no? No poder asumir ese... vendría a ser como una frustración, un dolor de Sí. asumir ese miedo. Por eso la letra, ¿no? Y pasa mucho. Me ha pasado. Nos ha pasado todo. Ajá, sí. La vida es así, es un... Gracias a Dios conocimos a... Gracias a Dios. a- se nos puso Claro. cristiano el budista. Claro. Pero, No, No, La o sea, expresión. pero pasa mucho. la expresión Sí, normal sí, sí. de conocer a Gabo y Sí. escuchar sus letras, que es impresionante. Sí. Aparte cuando uno le tiene terror a algo, que porque lo expulsa de afuera, que no lo quiere reconocer y por eso le tiene miedo, eso no quita o no quiere decir que sea malo. Capaz que es algo bueno para nosotros, algo que nos conviene, algo que nos hace bien, pero no lo puedo asumir por X razón, igual lo expulso. Claro. Capaz que el propio deseo de uno, que es bueno, lo expulsa a uno, porque por alguna razón no lo puede asumir. Entonces acá no entra la categoría bueno o malo, bien y mal. Es así nada más. Sí, sí. Después, que dice, no te asustes, no sirve, no te escapes. Es que en realidad tampoco sirve escaparte, porque ¿cómo te escapas de vos mismo? Serías como un cobarde, Es no una sé, ilusión. no querer asumir. Una respuesta podría ser el alcohol, en las drogas. Ahí vos te escapás de vos mismo porque ni siquiera sos vos en ese estado. Pero ¿en cuánto tiempo te dura eso? Sí, un par de horas. Dice, volvé, tocá, miralo dulcemente esta vez. Para mí ahí está tratando de que lo comprendas, o sea, de que te comprendas y de que te aceptes, de que se me viene a la cabeza ahora, no sé, gente con un ejemplo, con ojos marrones y se compra lente de contacto de ojo, claro, celeste. Entonces, que aceptate como sos, o sea, tenés ojos marrones y ya está, no le des más vuelta, no trates de poner otra Una imagen. cosa, claro, otra imagen para que los demás, Te no vean de sé, esta manera. claro. Supuestamente te quieran más o seas más agradable a la mirada de otros. Sí, Claro. como si por tener ojos claros te voy a querer más o menos. Claro. Ujú, claro. Claro, sí, todas las apariencias, estas que hablamos también en el budismo, que engañan al final, que son espejismos. La máscara. Sí, sí, es una letra muy profunda. Después puntualiza mucho en el tema, hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Cómo uno pone lo propio en ese miedo. Al final ese miedo lo único que está hablando es de nosotros. Y después dice, hace preguntas, ¿no? Donde se empieza a volver un poco más oscuro el tema y a su vez más reflexivo. Dice, ¿dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, o mañana tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. No está hablando del tiempo para mí en esta parte y de la historia de uno. De la historia de uno. Ese miedo, ese terror tiene que ver con esto, con la historia de uno, de lo que uno vivió, de su pasado, ¿no? Claro. Pero bueno, como no deja de ser poesía, Sí, puede haber miles de interpretaciones y Queda todas estarán en lo femenina. correcto. claro. Sí, sí. Lo que queda claro es, lo que te da terror te define. Sí. Habla de vos. Y no te asustes. Volvé y esta vez enfrentalo, conocelo, tocalo, amigate con eso que te da miedo. No le escapes. Como vos decías antes. ¿De qué te sirve escaparte? ¿En qué te puedes escapar? ¿En alcohol? ¿En la droga? ¿En qué? ¿En hacerte el boludo? ¿Cuánto? Sí. Te va a perseguir como tu sombra. Y aparte que lo plantea como si fuera ajeno a vos, como si fueran dos cosas diferentes y en realidad es lo mismo. Claro. Ujú. Sí, acá hay una parte que a mí me parece fabulosa del tema, que también se vuelve a poner oscura, pero dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿Para quién será? ¿Quién ha sido? Y por qué el frío.
todas las excusas, ¿no? La pasión, la vejez, el amo, el esclavo, el dolor de reconocerse, atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, por miedo a quedarse solo, abandonado. Un montón de cosas que te pasan por la cabeza, no estás nombrando, que hacen cosas que pasan por la cabeza cuando uno quiere enfrentar un miedo, romper con un miedo o cambiar algo en su vida, ¿no? Esto de si soy culpable, si soy culpado, el miedo a quedarse solo o al ser abandonado porque cambio la forma de que me van a mirar los demás. Claro, ¿no? puede ser que la gente, ponele, si ves esto como todos pensamientos que le surgen a las personas cuando van a tomar una decisión o algo, por ahí, en mi opinión, querrá decir que no pienses tanto las cosas y las hagas, no te acobardes. No ocultes ese miedo. Que te mande, diríamos, ¿no? Claro, Hay miedos que espantan, que van a volver, dice. Hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza, hay hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Es hermoso, poéticamente es hermosa. Hay miedos que espantan y van a volver. Por ejemplo, como hablamos en la primera parte del programa, a la muerte. El miedo a la muerte va a venir y se va a ir y va a volver y se va a ir porque es un miedo que está en la verdad misma de la vida. claro. Después dice, hay otros que están pero van a ceder, como el miedo a equivocarse. Puedo perder el miedo a equivocarme. Es un miedo que puede ir y venir, porque es más, tiene que ver más con una cuestión del yo. Sí, ya si esto se pone medio personal, yo tengo se podría decir un miedo al tema de la relación con una mujer. Lo estoy perdiendo de a poco, pero es algo que no sabe lo que cuesta. Sí, me imagino que sí. Sí, en realidad, si vamos a hablar como género masculino, o lo que suponemos que somos, todos tenemos un poco de miedo a las relaciones con las mujeres y relacionarnos con ellas, y para nosotros son un universo diferente. Sí, Y bueno, son miedos que pueden ir y desaparecer cuando entendemos de qué se tratan, pero hay miedos que no se van a ir porque son estructurales del ser humano, como la muerte, la enfermedad, dijimos, sí. la vejez, ¿no? O sea, eso no se van a ir. No, quedan fijos. Porque después sí, a las mujeres, a los payasos. No quiero decir, no quiero ponerlos como sinónimos. Estoy hablando de categoría de miedo, ¿no? Puede ser miedo a una relación, puede ser miedo a un payaso, puede ser miedo a una cucaracha, Miedo a los a una globos, rata, a una oscuridad, a los globos, una palabra, una ropa. a Macri. Puede ser un montón de cosas. Pero, o a Cristina, para que no se ofenda a ninguno. Entonces, pero son miedos que se pueden ir, eso. Son más del yo, de la especulación yoica. Así lo llamamos en el budismo. Agus, ¿qué te parece? Coincido con todo lo que dicen. Es algo que uno trata de tapar, ¿no? Todo ese miedo, toda esa estructura que intenta ocultar por el solo yo, por el no querer afrontar el miedo, ser cobarde. Claro. Sí. Bueno, no sé, a mí me gustaría decirles que a la gente que nos está escuchando que prueben con escuchar uno de los discos de él o varios temas y que presten atención en las letras y en la forma de cantarse y de interpretarse. Claro. Que se animen a investigarse unos mismos, a preguntarse, Afrontar su problema. claro, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué evito tales cosas? Sí. El núcleo de los dos temas que pusimos está ahí, en animarse a mirarse y a enfrentar los miedos y espanto que aparezcan, saber que ellos hablan de nosotros, que no son cosas extrañas a nosotros, no son extranjeras, sino que son cosas nuestras que ponemos afuera para no asumirlas, para no hacernos cargo. Eso no quiere decir que sean buenas o malas, son cosas. Pueden ser cosas buenas, claro, son. Sin categoría de bueno o malo, sin la moral rígida. Claro. ¿No? Porque eso por ahí, lo que te da terror es el deseo, tu propio deseo. Vaya a saber por qué uno le tiene miedo a su propio deseo. Pero si uno que conoce otras teorías como la psicoanalítica, la psicología en general, sabe que la mayoría de las personas le tenemos miedo a nuestros propios deseos.
Sí. Porque deseo y ego no son muchas veces compatibles. No. Así que bueno, vamos terminando con el programa. Espero les haya gustado. Pueden buscarnos en Facebook. El grupo se llama Dharma en el Aire, como el programa. También en YouTube el canal tiene el mismo nombre. Vamos a estar subiendo las radios por si, o sea, los programas, por si se lo pierden en algún momento y quieren escucharlo, va a estar ahí colgado. Y bueno, yo quería dos cosas. Primero, agradecer al que escuche esto, porque bueno, nosotros lo hacemos con la intención de compartir el budismo y de sus enseñanzas y su práctica. Y si hay gente que se pone del otro lado y a escucharnos con paciencia, soy un agradecido, ¿no? También soy consciente de que es nuestro primer programa, salió como salió, ¿no? Sí, Hicimos lo que sí. pudimos, ya vamos a mejorar. Sí, queda mucho por mejorar. Claro, estamos en la práctica de mejorarlo, vamos a esforzarnos para eso. Ya con una persona solo que escuche esto es un buen comienzo. Claro, sí, no hay una intención de volverse famoso, ni un youtuber, ni No. nada de esas cosas raras. Solo dejar un mensaje. Claro, Claro. sí. Por ahí lo logramos, por ahí no, pero la intención Lo era esa. intentamos. Sí. Ajá. Así que bueno, me voy despidiendo. Mi nombre es Lautaro Fernández Kunz, acompañado de Sebastián Minuet y Agustín Valenzuela. Espero les haya gustado y sigan disfrutando de la radio. Chao, chao.